El problema no es que la gente no vea tu valor, el problema es que entras a cada habitación transmitiendo inseguridad sin darte cuenta. Y mientras tú esperas que reconozcan tu esfuerzo, otros con menos talento reciben el respeto, la atención y las oportunidades que tú creías merecer. Porque el mundo tiene una regla brutal que casi nadie te dice. Primero siente tu presencia y después escucha tus palabras. Y si no aprendes a dominar eso, seguirás siendo invisible aunque trabajes el doble que todos. La mayoría de las personas cree que basta con ser bueno por dentro, con trabajar en silencio y esperar que tarde o temprano alguien lo note, pero el mundo no funciona así. El carácter, la disciplina y la inteligencia solo tienen poder cuando logran hacerse visibles. Un hombre puede tener principios sólidos, ideas extraordinarias y una mente brillante, pero si entra a cada espacio transmitiendo duda, inseguridad o necesidad de aprobación, el mundo lo tratará exactamente como alguien que no cree en sí mismo. Esa es la parte que casi nadie quiere aceptar. Vivimos rodeados de percepción. Las personas juzgan antes de escuchar, sienten antes de analizar y deciden cómo tratarte mucho antes de descubrir quién eres realmente. Y aunque suene injusto, así ha funcionado siempre. Piensa en alguien que conozcas. No tiene que ser famoso ni millonario, solo alguien que cuando habla los demás escuchan. Una persona que no necesita gritar para imponer respeto. Alguien cuya presencia se siente incluso cuando permanece en silencio. Ahora, hazte una pregunta incómoda. ¿Esa persona realmente es más inteligente que tú? ¿Trabaja más duro? ¿Tiene mejores valores? Muchas veces la respuesta es no. Lo que posee es algo más profundo. Una autoridad que no depende de un puesto ni de un título. Una energía que nace desde adentro y que los demás perciben de inmediato. Esa es la verdadera presencia. No es arrogancia, no es ruido, no es llamar la atención desesperadamente. La presencia auténtica no necesita demostrar nada porque no busca aprobación. Y justamente por eso impacta tanto. Hoy mucha gente confunde presencia con ser escandaloso. Creen que dominar un espacio significa hablar más fuerte, interrumpir, presumir o actuar como si fueran superiores. Pero eso no es poder. Eso es inseguridad haciendo ruido. El ruido impresiona por segundos y luego se olvida. La verdadera presencia funciona distinto, tiene peso. Hay personas cuyas palabras parecen quedarse flotando en el ambiente, incluso después de haber terminado de hablar. Sus silencios pesan, sus miradas transmiten firmeza. No porque intenten intimidar, sino porque están completamente conectadas con el momento. No viven desesperadas pensando qué decir después, ni tratando de agradar a todos. Están presentes de verdad. Y en un mundo lleno de personas distraídas y vacías, eso se vuelve extremadamente raro. Todo empieza en el cuerpo. Mucho antes de que abras la boca, las personas ya han decidido cómo tratarte observando cómo caminas, cómo te mueves y cómo ocupas el espacio. El cuerpo revela cosas que las palabras no pueden esconder. Una postura cerrada, hombros caídos, movimientos nerviosos y pasos apresurados le dicen al mundo algo muy claro. No estoy seguro de merecer estar aquí. Y el mundo responde exactamente a esa señal. Te interrumpen, te ignoran, minimizan tus ideas y cuestionan tu valor. No siempre por maldad, sino porque los seres humanos reaccionan constantemente a la energía que perciben. Así ha funcionado desde el inicio de la humanidad. Nuestro cerebro identifica fortaleza o debilidad en segundos y actúa en consecuencia. Ahora, observa el efecto contrario. Una persona que se mueve con calma, que no corre desesperadamente, que mantiene una postura firme y una mirada tranquila, transmite seguridad incluso antes de hablar. Comunica algo poderoso sin pronunciar una sola palabra. Sé quién soy y sé que merezco ocupar este espacio. Y cuando alguien proyecta eso, el entorno cambia automáticamente. La gente escucha más, presta atención y responde de otra manera. Lo más duro de aceptar es que muchas veces no era el mundo conspirando contra ti, era la forma en la que llegabas a cada lugar. Era la energía de duda que transmitías sin darte cuenta. Porque aunque quieras esconderlo, el cuerpo siempre habla primero. Pero la presencia real no puede sostenerse solo con apariencia. Necesita una base más profunda, carácter. Y el carácter verdadero se nota bajo presión. Cualquiera puede parecer seguro cuando todo está bien. Lo difícil es mantener la calma cuando algo te incomoda, cuando alguien te provoca o cuando las cosas salen mal. Ahí es donde se separan las personas comunes de aquellas que generan respeto auténtico. Las personas con verdadera autoridad no son las que nunca sienten miedo, enojo o frustración. Son las que aprendieron a no convertirse en esclavas de sus emociones. Tienen la capacidad de detenerse antes de reaccionar. Y ese pequeño espacio entre lo que sienten y lo que hacen cambia completamente cómo el mundo las percibe. Cuando alguien te provoca y reaccionas de inmediato desde el orgullo, el enojo o la desesperación, entregas el control. En ese instante demuestras que cualquiera puede manipular tu estado emocional. Y aunque nadie lo diga directamente, todos lo sienten. En cambio, cuando haces una pausa, cuando permites que exista un momento de silencio antes de responder, transmites dominio interior. Demuestras que tus emociones no manejan tu vida.
Y pocas cosas generan más respeto que una persona que sabe controlarse incluso bajo presión. Ahí nace la verdadera autoridad, no en el grito, no en la agresividad. Nace en la capacidad de permanecer firme cuando otros pierden el control. Por eso el silencio es una herramienta tan poderosa y tan mal entendida. Vivimos rodeados de personas que hablan sin parar porque le tienen miedo al silencio. Sienten la necesidad de llenar cada pausa con palabras vacías porque quedarse callados los hace sentirse inseguros. Pero quien no soporta el silencio revela ansiedad, revela necesidad de validación. Las personas con verdadera presencia no corren para llenar el vacío, se sienten cómodas en él. Hablan despacio, dejan respirar sus palabras y permiten que el silencio haga parte del mensaje. Y eso produce un efecto enorme. Porque cuando alguien no se apresura, transmite confianza, da la sensación de que cada palabra fue elegida con intención y no lanzada por nerviosismo. Piensa ahora en tus conversaciones diarias. En esos momentos donde alguien te hace una pregunta difícil o te pone bajo presión, observa si respondes automáticamente o si eres capaz de detenerte un instante antes de hablar. Esa pequeña pausa cambia todo. Porque en ese breve silencio se revela quién controla realmente la situación. La mayoría responde impulsivamente porque teme quedarse sin algo que decir. Pero las personas que desarrollan presencia entienden que no necesitan demostrar nada con rapidez. Entienden que el poder no siempre está en hablar más. Muchas veces está en saber cuándo callar, cuándo observar y cuándo responder con precisión. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede cambiar por completo la manera en que el mundo te ve y te trata. Existe una diferencia enorme entre las personas que inspiran confianza apenas llegan y aquellas que, aunque hablen mucho, dejan una sensación extraña difícil de explicar. Y casi siempre la raíz está en un detalle que pocos se atreven a enfrentar, la incoherencia. Hay personas que dicen una cosa y viven otra completamente distinta. Intentan parecer fuertes en público mientras en privado viven dominadas por el miedo, buscan respeto mientras se traicionan a sí mismas y hablan de seguridad cuando por dentro necesitan aprobación constante. El problema es que la gente percibe esa contradicción aunque no pueda ponerle nombre. Hay algo en el ser humano que detecta cuando una mirada, una voz y unas palabras no cuentan la misma historia. Y esa desconexión destruye presencia más rápido que cualquier error. Por el contrario, existe una fuerza silenciosa en la persona que es la misma sin importar dónde esté. No necesita cambiar de máscara según con quién habla ni modificar su personalidad para sentirse aceptada. Esa coherencia genera confianza inmediata porque transmite verdad. Y la verdad tiene peso, la integridad no se anuncia, se siente. Pero llegar a ese punto exige un trabajo incómodo que la mayoría evita durante toda su vida. Conocerse de verdad. No hablo de saber qué música te gusta o cuáles son tus metas. Hablo de entender qué te mueve realmente, qué te da miedo, qué haces cuando nadie te observa y qué tipo de persona eliges ser cuando actuar correctamente tiene un precio. Porque solo quien se conoce profundamente deja de actuar para los demás. Y cuando una persona deja de actuar, ocurre algo poderoso. Toda la energía que antes gastaba intentando impresionar, encajar o sostener una imagen falsa, se transforma en presencia real. Esa es la razón por la que ciertas personas llenan un espacio sin esfuerzo. No están intentando convencer a nadie, no están calculando cada gesto, ni buscando validación en cada conversación. Simplemente están cómodas siendo quienes son. Y en un mundo donde casi todos viven interpretando un personaje para ser aceptados, alguien auténtico se vuelve imposible de ignorar. La verdadera presencia no nace de aparentar perfección, nace de dejar de esconderse. Pero hay otro elemento todavía más poderoso y casi nadie habla de él: la calidad de tu atención. Mucha gente cree que la presencia se trata únicamente de cómo te ves, cómo hablas o cómo caminas. Y sí, eso influye. Pero lo que realmente hace memorable a una persona es cómo hace sentir a los demás cuando están frente a ella. Hoy vivimos rodeados de gente que escucha a medias, que mira el teléfono mientras conversas o que espera desesperadamente su turno para hablar. Personas físicamente presentes pero mentalmente ausentes. Y por eso alguien que realmente te presta atención se vuelve extraordinario, porque sentirse visto es una de las necesidades más profundas del ser humano. Cuando escuchas de verdad, cuando miras a alguien sin ansiedad, sin distracciones y sin preparar tu respuesta mientras habla, transmites algo muy poderoso sin necesidad de palabras. Lo que dices importa. Y esa sensación crea conexiones que ninguna técnica superficial puede copiar. Paradójicamente, las personas más memorables no son las que intentan ser el centro de atención. Son aquellas que hacen sentir importantes a quienes tienen enfrente. Porque en una sociedad obsesionada consigo misma, alguien que realmente escucha se convierte en algo raro. Y todo lo raro se recuerda. Todo lo raro deja marca. Ahora quiero decirte algo que puede incomodar, pero que puede cambiar completamente la forma en la que te mueves por el mundo. La verdadera presencia jamás se construye desde la necesidad de aprobación. Nunca.
No puedes transmitir seguridad mientras por dentro dependes de que los demás te acepten para sentirte valioso. Y esa es la batalla silenciosa de millones de personas. Viven preguntándose constantemente si agradan, si encajan, si están causando buena impresión. Aunque no lo digan, esa necesidad contamina cada palabra, cada gesto y cada decisión. La gente lo percibe como inseguridad. Y la inseguridad aleja exactamente aquello que tanto deseas atraer: respeto, atención y confianza. Las personas con mayor presencia que existen tienen algo en común. Llegaron a un punto donde la opinión ajena dejó de controlar sus decisiones importantes. No porque sean frías o indiferentes, sino porque construyeron su valor desde adentro. Ya no necesitan aprobación para sentirse suficientes. Y esa independencia interior genera una energía extremadamente poderosa. Porque cuando alguien no necesita nada de ti para sentirse bien consigo mismo, transmite calma, firmeza y libertad. Esa es la razón por la que ciertas personas parecen magnéticas sin intentarlo. No persiguen aceptación, no mendigan atención, y justamente por eso la reciben. El camino no consiste en volverte arrogante ni actuar como si no te importara a nadie. Se trata de construir una relación más fuerte contigo mismo. Encontrar dentro de ti un lugar firme, que no cambie según el humor de los demás. Ese suelo puede estar en tus valores, en todo lo que has superado, en tu disciplina, o simplemente en la tranquilidad de saber que estás siendo honesto contigo mismo. Algo que no pueda ser destruido por críticas, rechazos o aplausos. Porque cuando encuentras ese lugar interno, cambia todo. Cambia cómo caminas, cómo hablas, cómo sostienes la mirada y cómo respondes bajo presión. El mundo empieza a percibir una estabilidad que antes no existía. Entonces empieza por lo más básico. Observa cómo ocupas el espacio cuando nadie te mira. Ahí está la verdad. Porque cuando estás solo ya no puedes actuar para impresionar a nadie. Observa si encoges el cuerpo, si bajas la mirada o si caminas como alguien que pide permiso para existir. Y entiende esto: la forma en que habitas tu cuerpo refleja la forma en que habitas tu vida. Aprende a moverte con calma. No desde la arrogancia, sino desde la certeza de que tienes derecho a estar donde estás. Después aprende a convivir con el silencio. No respondas de inmediato a todo. Haz pausas. Piensa antes de hablar. Las personas más fuertes no son las más rápidas para reaccionar, sino las que saben mantenerse serenas bajo presión. Luego trabaja tu atención. Cuando estés con alguien, realmente está ahí. Escucha con presencia completa. Deja el ruido mental a un lado y permite que la otra persona sienta que tiene tu enfoque total. Esa habilidad vale más de lo que imaginas, porque las personas jamás olvidan cómo las hiciste sentir, y alguien que sabe escuchar profundamente deja una huella difícil de borrar. Finalmente fortalece tu carácter. Vive alineado con tus valores incluso cuando sea incómodo. No perfecto, porque nadie lo es, pero sí consistente. Porque el carácter es la única forma de presencia que no envejece, no se desgasta y no depende de apariencias. La verdad es esta: el mundo cambia la forma en que te trata cuando tú cambias la forma en que te tratas a ti mismo. Cada gesto, cada mirada, cada silencio y cada palabra le enseña a los demás cómo deben percibirte. Hay lugares en tu vida donde todavía entras siendo una versión reducida de ti mismo. Lugares donde sigues haciéndote pequeño para no incomodar a otros, pero esa versión no es tu verdad. Debajo del miedo, de la necesidad de encajar y de los años intentando agradar, existe una presencia mucho más fuerte esperando salir. Una presencia tranquila, firme y silenciosa que no necesita gritar para ser respetada. Y cuando esa versión aparezca, el mundo lo va a sentir antes incluso de que abras la boca. Porque hay personas que entran a una habitación y el ambiente cambia. No por el ruido que hacen, sino por la seguridad que transmiten. Esa presencia ya existe dentro de ti, solo tienes que dejar de esconderla. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: voy a dejar de hacerme pequeño. Y comparte este video con alguien que necesita recuperar su presencia y recordar el valor que realmente tiene.